Bueno, chicos, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, vamos a comenzar. Ustedes disculpen los ruidos que se escuchan aquí adentro porque me está justo raspando una reja de afuera y entre el pintor y el perro, o sea, bueno, no sé si cómo vamos a andar. No sé si han alcanzado a ver, en el aula virtual he subido un pequeño ejercicio práctico sobre un coeficiente del sector patrimonial. Si tienen posibilidades ahora, los que estén presentes, y si tienen posibilidades de entrar al aula virtual y ver, y si no, les voy a dar los datos para que más o menos practiquen. Y ya en esta semana no voy a poder, pero para la otra voy a ver si les subo como documento un ejercicio completito del sector patrimonial. Bueno, nosotros habíamos quedado en la clase anterior, habíamos hablado de los coeficientes más usuales del sector patrimonial y los habíamos mencionado al de propiedad empresaria, endeudamiento empresario, origen de fondos, grado de inmovilizaciones, origen de las inmovilizaciones, ¿sí? Que les había indicado yo que son los más usuales. Eso no significa que no haya otros. En las pocas bibliografías que hay, o sea, pueden encontrar algún otro coeficiente, o sea, pero que en definitiva el objetivo de la formulación de otro que encuentren es la misma. Porque esa es la información que se trata de lograr con el estudio, digamos, del sector patrimonial. Ahí, yo cuando habíamos hablado de la integración matemática de los coeficientes, o sea, de ambos, de endeudamiento y de propiedad empresaria, o sea, había hecho referencia a que en el caso de propiedad empresaria teníamos en el numerador capital más reservas dividido en el activo total. Y ahí les había hecho la aclaración de que nosotros sabemos de que el patrimonio neto está formado por capital, reservas y resultados. Y les había ejemplificado un caso de reformulación de los resultados a los fines, solamente a los fines del análisis e interpretación de este sector, ¿sí? En donde entraba a jugar el aspecto motivacional por parte de los titulares, que es uno de los
conceptos básicos del análisis e interpretación que tenemos que tener presente al momento de realizar el estudio, ¿sí? Que eso creo que ha quedado claro ahí con un ejemplo que he planteado. El otro coeficiente que abordamos aquí es el coeficiente de origen de los fondos, ¿sí? Origen de fondos, cuya integración matemática es capital. Y yo les había dicho de que lean el tema en el libro del contador Morellini, también. No sé si lo han hecho o no lo han hecho. La integración matemática de origen de fondos, capital más reservas sobre deudas totales, que multiplicado por 100 podemos obtener un porcentaje. ¿Cuáles son las variaciones que puede asumir este coeficiente? En teoría tenemos de 0 a infinito. 0 cuando no hay capital, infinito cuando no hay deudas. Pero en definitiva, el punto de referencia que tenemos que tener, para interpretar el resultado de este coeficiente es el 100%, ¿sí? Cuando el valor es inferior al 100%, por ejemplo, un 70%, ¿qué nos indica? Nos indica de que la empresa está financiada por capitales propios y por capitales de terceros. Cuando el resultado es igual a 100, o sea, la empresa está financiada totalmente con capitales propios. Cuando supera el 100%, ¿sí? Es mucho mejor la situación patrimonial porque no hay ningún tipo de endeudamiento, ¿sí? Esa es la interpretación primera que podemos hacer de este coeficiente. No sé si alguno ha alcanzado a ver el práctico, el ejercicio ese que he planteado yo en el aula virtual. ¿No? Ninguno. Bueno, ustedes tengan como costumbre siempre de revisar el aula virtual antes de comenzar la clase, porque de pronto, bueno, ahí vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tomen un papel y un lápiz, todos los que estén presentes, me imagino que me escuchan. Por favor, necesito que alguien me conteste. O sea, ustedes tienen que ponerse en mi lugar, que yo hablo aquí y yo no sé si es que entienden o no entienden. Porque si no me... Estamos escuchando. Sí, la escuchamos, contadora. Bueno, por favor, entonces necesito que me digan sí, está bien, sí, sí, mínimamente eso. 2 sílabas. S, I, nada más. Sí, profe. Bueno, escriban. O sea, un ejemplo, o sea, quiero ejemplificar a este coeficiente para que puedan tener una mayor amplitud de interpretación. Capital más reservas igual a 25.000. Deudas totales igual a 75.000. Si ustedes hacen la integración matemática del coeficiente, que es capital más reservas sobre deudas totales por 100,
reemplacen y con la máquina de calcular obtengan el resultado. A ver qué es lo que les da. Un 33,33%. Bien. En ese caso, tenemos que el resultado 33,33%. Conforme a lo que les he dicho, está por debajo del 100%. ¿Qué es lo que nos está indicando ese resultado? Que existe endeudamiento y que la empresa ha sido financiada en gran parte por capitales de terceros, ¿sí? Esa es la primera interpretación que podemos decir de este coeficiente. Ahora, si ustedes hacen al revés, ¿sí? Con los mismos datos, supongamos que capital más reservas es igual a 75.000 y las deudas 25.000. Por 100 y les va a dar un resultado que es igual a 300. Sí. Ahí está superando ampliamente el 100%. ¿Qué nos indica? De que la empresa está financiada totalmente por capitales propios, ¿sí? ¿Qué otra lectura podemos hacer de estos resultados? Por ejemplo, en el primer caso en el que teníamos un endeudamiento y que decía 33,33%. La otra lectura que podemos hacer de ese resultado es expresarlo en términos monetarios, es decir, que significaría que por 33,33 pesos que están poniendo los propietarios, ¿sí? 100 pesos están poniendo los terceros, ¿sí? Anoten, 33,33 propietarios, 100 pesos a modo de suma, 100 pesos los terceros. Luego sumen 33,33 más 100 les da un total de 133, ¿sí? Si ustedes aplican una regla de 3 simple, es decir, determinan la representatividad de los 33 pesos en el total, en los 133, y la representatividad de los 100 pesos dentro de los 133, es decir, 33,33 por 100 dividido en 133. ¿Qué es lo que les da? 25. 25. Bien. ¿Y en el otro caso? 75. Bueno, o sea, que ahí ustedes pueden interpretar, de acuerdo a esa expresión, de que hay un 25% de endeudamiento empresario y un 75%, ¿así es? Sí. Sí, así es. Propiedad empresarial. 25% es el endeudamiento empresario y el 75% propiedad empresaria. Bien. O sea, esa es la otra lectura que podemos hacer de este coeficiente. ¿Qué más les quiero decir con esto? De que a través de este coeficiente nosotros corroboramos el resultado de los coeficientes propiedad empresaria y endeudamiento empresario, que ya lo hemos visto. Con esos mismos datos que tienen deudas 25.000, capital más reserva 25.000, deudas totales 75.000, ¿sí? Hace un total de 100.000 pesos. De acuerdo a la ecuación patrimonial, activo es igual
a capital, más reservas y más deudas, ¿no es cierto? Entonces, el activo total es 100.000. Ahora, si con esos datos ustedes integran el coeficiente propiedad de empresario y el coeficiente endeudamiento empresario, van a obtener 25 y 75. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, este coeficiente, digamos, lo podemos leer también de esa manera y nos ayuda a corroborar, digamos, el resultado de los otros coeficientes. Bien. Luego tenemos, dentro del sector patrimonial, el coeficiente grado de inmovilizaciones. El coeficiente grado de inmovilizaciones es un caso en donde relacionamos una parte del todo que lo contiene con el todo. Es decir, relacionamos el rubro bienes de uso con el total del activo. Y si lo multiplicamos por 100, nos da un porcentaje. ¿Cómo lo interpretamos? En principio, significa la representatividad de los bienes de uso dentro del activo total. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de los bienes de uso dentro del activo total? Es la información. Pero, en el caso de este coeficiente, nosotros tenemos, para lograr una buena interpretación, ¿sí? Y no quedarnos con el mero resultado matemático que nos arroje, tenemos que tener conocimiento de cuál es el rubro que explota la empresa para hacer la interpretación. Es decir, nosotros conocemos empresas de servicios, empresas comerciales, empresas industriales, ¿sí? Una empresa comercial, sabemos que el objetivo es la comercialización de la mercadería X. ¿Necesita bienes de uso? Sí, pero no son de gran importancia, digamos, en términos, en volúmenes y en cantidad, los bienes de uso para poder desarrollar la actividad. ¿Sí? O sea, un comercio X, ¿qué es lo que necesita? Estanterías, escritorios, ¿sí? Máquinas, de manera tal que en ese caso podemos hablar de un valor razonable, de un coeficiente de bienes de uso, de un porcentaje de bienes de uso de entre un 10 a un 20%, ¿sí? En el caso de una empresa comercial. En el caso de una empresa industrial, en donde se necesita una mayor cantidad de bienes de uso a efectos de que se lleve a cabo la transformación de la materia prima en el producto final que luego se va a comercializar, entonces se requiere de una mayor cantidad de bienes de uso y por lo tanto van a ser más importante la cantidad y el valor del coeficiente dentro del rubro. Por ejemplo, una fábrica de productos, qué sé yo, de cubiertas, por así decirles, de cubiertas para autos o para camiones. En ese caso, vamos a tener que un valor razonable y aproximado del coeficiente grado de inmovilizaciones va a estar entre el 60 al 80%. ¿Sí? En el caso de una empresa de servicios, ahí también tenemos que ver qué tipo de servicios son. Porque de pronto hay servicios que se prestan, ¿sí? Que no requieren de ningún, que requieren de muy pocos bienes
de uso. Por lo tanto, la representatividad de este rubro dentro del activo total va a ser bajito. El ejemplo que yo siempre doy es en el caso de un estudio contable, de un estudio de jurídico, ¿sí? Que nosotros, ¿qué necesitamos para desarrollar nuestra actividad? Necesitamos 1, 2 máquinas, escritorio, papelería, que no es bien de uso, ¿sí? Lo más importante, en el caso de después podemos tener bibliografía, o sea, libros, o sea, lo más importante en el caso de un estudio jurídico o de un estudio contable es el conocimiento del profesional que actúa, que los bienes de uso son herramientas que le permiten llevar a cabo su actividad, pero no es importante, no es significativo. Distinto sería, por ejemplo, en el caso de un médico especialista, qué sé yo, de alguna especialidad, en donde necesita quizás tener máquinas, tener un ecógrafo, tener un aparato para sacar radiografías, es decir, en donde, en ese caso, los bienes de uso van a ser más importantes. Todo esto es, digamos, como analista lo tenemos que conocer para poder hablar de razonabilidad o no del valor del coeficiente, ¿sí? Otro ejemplo es en el caso de una empresa que presta el servicio de fletes, por ejemplo, a corta distancia o a larga distancia. Supongamos el transporte de pasajeros. En ese caso, los bienes de uso son importantísimos. Y gran parte del activo de la empresa de que se trata, o sea, está formado por el valor de los colectivos, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a poder hablar de un valor razonable del 70 o del 80% del coeficiente, ¿sí? Entonces, al momento de interpretar, digamos, el resultado del coeficiente grado de inmovilizaciones, es fundamental que tengamos presente cuál es el rubro, cuál es la actividad que explota la empresa de que se trata. Además, el analista debe tener conocimiento del estado en el que se encuentran los bienes de uso. En el ejemplito que les he dado la clase pasada, o sea, yo les hacía ver ahí, eran en 3 ejercicios, y me acuerdo que les había puesto del valor del rubro bienes de uso 800, 700, 600, para el año 1, para el año 2 y para el año 3. Que yo les concluía que esa disminución en el valor de los bienes de uso, sin lugar a dudas, estaba producida por las depreciaciones anuales, ¿sí? O sea, la disminución del valor residual producido por las depreciaciones, por el uso, por la obsolescencia, por lo que fuera. Entonces, es importante también, al momento de determinar si es razonable o no el valor, de llegar a conocer cuál es la composición del rubro. Y ahí, lógicamente, el analista va a solicitar un informe, ¿sí? Como parte de su trabajo y la formulación de sus papeles de trabajo, va a formular consultas a los responsables de la empresa respecto de la integración del rubro y el estado en el que se encuentran, ¿sí? Porque de pronto podemos tener, en el caso de una empresa industrial, que tiene maquinarias importantes para que le permitan transformar la materia prima, pero se trata de maquinarias ya depreciadas, qué sé yo, en un 80%. Entonces el valor del coeficiente va a ser más bajo. Pero si no ha disminuido la producción, que eso se va a analizar e interpretar en el sector económico, entonces esos bienes de uso, por más
valor bajo que tuvieran dentro del activo, aún siguen siendo útiles y no estaría afectando significativamente la situación patrimonial de la empresa. O sea, entonces, al momento de analizar e interpretar el coeficiente de grado de inmovilizaciones, debemos tener presente el rubro, la actividad que desarrolla la empresa y también la composición del rubro, ¿sí? En qué estado se encuentran los bienes de uso. Es de suma importancia. Que ahí, como les digo, entra a jugar el otro aspecto del análisis e interpretación, que es la actitud, la intención, la motivación de los empresarios o de los responsables de la gestión operativa del ente de que se trate. Por ejemplo, si lo que no les he dicho es qué variación puede asumir este coeficiente de 0 a 100. ¿Por qué? Porque es parte, los bienes de uso son parte del 100% que es el activo total. Si me da un valor del 70% el coeficiente, me está indicando de que el 70% del activo total de la empresa corresponde a los bienes de uso. ¿Sí? Después tenemos otro coeficiente que se denomina origen de las inmovilizaciones, que también hace al rubro bienes de uso. Porque no olviden ustedes que cuando decíamos o presentábamos el tema del análisis e interpretación del sector patrimonial, decíamos cuál es la información que nos da. Además de indicarnos si existe endeudamiento o no, o cómo está financiada la empresa, también nos brinda información respecto de las inmovilizaciones. Y cómo se financian las inmovilizaciones, es decir, cómo han sido comprados esos bienes de uso, si con capitales propios o con capitales de terceros. En definitiva, si es que existe o no endeudamiento por adquisición de bienes de uso, ¿sí? Esa es la forma de interpretarlo. ¿Cuál es la integración matemática de este coeficiente? Capital más reservas, origen de las inmovilizaciones, ¿no? Capital más reservas sobre los bienes de uso, que multiplicado por 100 nos da un porcentaje. La variación de este coeficiente también va o oscila entre 0 a infinito. Pero siempre tenemos que trabajar o tomar como punto de referencia al momento de interpretar el 100%. Es decir, si el valor que arroja el coeficiente, el porcentaje, es igual al 100% o inferior o menor al 100%. ¿Sí? Si es menor al 100%, es decir, 60%, nos está indicando de que los bienes de uso han sido adquiridos con capitales propios y capitales de terceros. Es decir, existe endeudamiento por compra de bienes de uso. Si nosotros vamos al pasivo de los estados contables, o sea, nos tenemos que encontrar con una cuenta representativa, ¿no es cierto?, de la deuda por adquisición de los bienes de uso. Si este coeficiente es igual a 100, o sea, no hay endeudamiento. Han sido adquiridos totalmente con capitales propios. Y si supera el 100%, pues mucho mejor la situación. ¿Por qué? Porque nos está indicando eso, de que no hay endeudamiento y la parte que supera
ese 100% está mejorando otro sector dentro del estado patrimonial, que sin lugar a duda es el sector financiero, ¿sí? Ahora, estos resultados que podemos obtener, que menciono, los vamos a tener y lo vamos a interpretar de esa manera siempre y cuando haya adquisición o compra de bienes de uso. Pero en el supuesto caso de que no se haya comprado bienes de uso en el ejercicio o en los ejercicios que estamos realizando el análisis e interpretación, ¿cuál va a ser la interpretación que tenemos que hacer? No lo integramos o sea, si sabemos de antemano, o sea, leemos el estado de situación patrimonial, el anexo de bienes de uso, y vemos que en el anexo, en la columna de altas, no hay altas. Entonces me está diciendo, no ha habido compras en este ejercicio, ni en el ejercicio anterior. En ese caso, sí, por más que no haya habido compra de bienes de uso, lo mismo tenemos que analizarlo e interpretarlo. ¿Por qué? Porque nos puede brindar otro tipo de información. Que en el supuesto caso que no haya habido compra de bienes de uso y el valor del coeficiente arroje un importe inferior al 100%, nos está dando un punto de alerta. O sea, nos está indicando de que hay cierto grado de improductividad por parte de los bienes de uso que la empresa utiliza para desarrollar su actividad. Improductividad que se traduce en lo que desde el punto de vista patrimonial llamamos un costo, la existencia de un costo financiero, que ahí ustedes tienen que tener presente que yo estoy hablando de costo financiero, no estoy hablando de costo en términos económicos. Un costo en términos económicos sería el hecho de que incurra la empresa, ¿no es cierto?, en gastos para reparación, por ejemplo, de un bien de uso. En este caso no estoy hablando de eso, estoy hablando de costo financiero. ¿Esto qué significa? Estoy hablando de costo financiero y estoy hablando de improductividad de un activo. La improductividad es el revés de la productividad, de la rentabilidad. Es decir, en el activo se realizan inversiones, no gastos. Cuando la empresa adquiere un bien de uso, está realizando una inversión específica con determinado fin, que en este caso es usarlo en el desarrollo de la actividad económica. Entonces, se espera de que esa inversión, ¿no es cierto?, sea rentable. El ejemplo típico es de una empresa industrial, o sea, se adquiere maquinaria para producir determinados productos. Y en la medida de que la producción sea suficiente para atender el mercado o la capacidad que tuviera la empresa en la actividad que está desarrollando, estamos bien. Pero en el supuesto caso de que transcurran los años y disminuye la producción, ¿a causa de qué es? Y bueno, sin lugar a duda, o sea, fruto del uso, del desgaste de la máquina que no está rindiendo en un 100%. ¿Eso qué le implica a la empresa? Falta de productividad. Y si tiene falta de productividad, ¿no es cierto?, van a ser menos los productos que va a tener para comercializar. Entonces, eso sí le está afectando en el sector económico. Pero en principio, me está afectando también el activo. ¿Sí?
O sea que hay un activo improductivo que no está resultando rentable. Motivo por el cual el analista debe informar de esta situación a los responsables del ente o a quienes han contratado su servicio a efecto de que tome una decisión. O sea, ahí el analista está diagnosticando, en este caso está diagnosticando que esos bienes de uso que posee el ente son improductivos. Para el ejercicio de que se trate, son improductivos. Lógicamente, también se tiene presente ahí el rubro que explota, digamos, los porcentajes de depreciación, si se trata de bienes que ya están totalmente depreciados o con un importe significativo de depreciación o que de transcurso de su vida útil. Pero eso es lo importante. Y esto hago la aclaración tanto del tema anterior, del origen de fondos, ¿sí? Y de origen de inmovilizaciones, porque esto que estoy explicando yo no está en el libro que les doy como guía, ni tampoco en las otras bibliografías de análisis e interpretación, ¿sí? Así que téngalo presente, si alguien me quiere consultar algo, me consulta, si no está claro. Sí. Sí, disculpe, a ver si entendí bien, pero me quedé mareada con esto. ¿Puede ser que haya rentabilidad económica y un costo financiero? ¿O necesariamente tiene que haber improductividad y costo financiero y haber un costo financiero? A ver bien. Si entiendo. Son dos cosas distintas, está bien. O sea, usted me está planteando, o sea, yo lo que quiero que quede claro es que la rentabilidad financiera se genera por un activo, ¿sí? Mientras que la rentabilidad económica se produce como consecuencia de la política de ventas, de compras y de gastos que pueda tener una empresa. Son dos cosas distintas. Nada más que la existencia de un costo financiero generado por un activo, ¿sí? Como en este caso un bien de uso, puede llegar a afectar la rentabilidad económica en la medida que disminuya la productividad. ¿Sí? Puede ocurrir, qué sé yo, de que el mercado que abarcaba de comercialización del producto ha disminuido. Entonces, como ese es un factor externo, ajeno a la empresa, o sea, ustedes saben de que cuando hablamos de rentabilidad económica, o sea, tenemos factores internos y factores externos que afectan para que se concrete, ¿no es cierto? Los factores externos, por ejemplo, sería el mercado en donde se está comercializando determinado producto. Supongamos de que ha aumentado la competencia, y eso hace disminuir las ventas. Pero a la vez, la empresa de que estamos analizando, por ejemplo, también está produciendo menos como consecuencia de la falta de productividad del activo que le permite producir ese producto. Entonces, en ese caso, la rentabilidad económica no estaría, digamos, generada de una manera directa, pero puede llegar a ocurrir, ¿sí? Puede llegar a ocurrir que una improductividad patrimonial o un costo financiero, ¿sí? Generado por un activo, me afecte la rentabilidad económica. Es lo más probable. Nosotros cuando decimos que el análisis e interpretación es estudio del pasado, determinación del presente y proyección futura, ¿sí? Ahí, ante esta situación, nosotros podemos aventurarnos a proyectar de que la consecuencia directa va a ser una falta de rentabilidad económica, porque producimos menos, porque los bienes de uso no están
siendo productivos. ¿Estamos? Bien. ¿Qué otro nos falta? Profe. Ajá. Disculpe, quería consultar sobre este tema. No sé si yo me he perdido algo o no lo estoy entendiendo, porque aquí me dice origen de inmovilizaciones, o sea, es para saber de dónde provienen los fondos con los que yo he adquirido los bienes de uso. Sí. Ya sea para saber si son propios o de terceros los fondos. Así es. Hasta ahí vamos. ¿Esto qué relación tiene con la improductividad de un bien de uso? Porque yo lo comparo con el capital propio para determinar si hay improductividad de un bien de uso. Bueno. En principio, o sea, nosotros podemos hacer sobre este coeficiente dos tipos de interpretaciones, ¿sí? Una interpretación basándonos de que la empresa que estamos realizando, sobre la cual estamos realizando el análisis e interpretación, ha adquirido bienes de uso en los ejercicios objetos del análisis, ¿sí? En ese caso, cuando ha habido adquisición de bienes de uso, en principio, lo que nos está indicando es de qué manera se han adquirido, si con capitales propios o con capitales ajenos. Si hay endeudamiento o no por la adquisición de bienes de uso, de acuerdo al valor que arroje el coeficiente, ¿sí? Esa es una situación. Otra situación que puede presentarse es de que no haya habido compra de bienes de uso y el resultado del coeficiente arroje un valor inferior al 100%, porque si no ha habido compra de bienes de uso, o sea, me tendría que dar un valor razonable o igual a 100 o que supere el 100%, ¿sí? Pero si no ha habido compra de bienes de uso y me da un valor inferior al 100%, me está indicando de que hay improductividad en los bienes de uso. Y la improductividad de los bienes de uso genera lo que en términos contables denominamos costo financiero. ¿Por qué digo costo financiero? Porque una empresa invierte en activos, ¿no es cierto? En este caso, invierte en bienes de uso para poder desarrollar su actividad. Y lógicamente, lo que se espera cuando se realiza una inversión es que esa inversión sea rentable, me genere productividad, rentabilidad financiera, me genere fondos. Pero si no me genera fondos, si no hay un buen retorno de la inversión, entonces estamos en presencia de un costo financiero y no de una rentabilidad financiera creada por un activo. ¿Está? O se ha ido. Va. No, sí estoy escuchando, profe, pero no me termino de cerrar. Bueno. A ver, ¿qué es lo que no entiende? Usted me dice en el caso de que no haya compras de bienes de uso en el ejercicio. Sí. Y el porcentaje, o sea, teniendo en cuenta los bienes de uso anteriores, me da inferior al 100%. Es decir, si usted está trabajando con dos estados contables, o sea, tiene el rubro viene de uso en el ejercicio anterior y en el presente ejercicio, ¿sí? No es que no tenga bienes de uso. Sí tiene, nada más que no hay un aumento. Claro, del ejercicio anterior tengo los bienes de uso, sí. Sí. Y entonces, si el resultado es menor a 100, quiere decir que el capital y la reserva son menor que los bienes de uso, para que me den menor a 1.
Claro. Sí. Y ahí digo que improductividad y costo financiero por tener... Bien, claro. Ajá. Ahora sí. Claro, porque hay más inmovilización, ¿sería o no? No es que haya más inmovilización. Puede ser menor, porque de pronto usted tiene que los bienes de uso año a año, ¿no es cierto?, van disminuyendo fruto de la depreciación. Sí, claro, también. ¿Sí? O sea, es por eso le digo, conjuntamente, cuando analizamos grado de inmovilizaciones, origen de inmovilizaciones, tenemos que tener presente nosotros fundamentalmente la composición del rubro. Es decir, cuáles son los bienes de uso, en qué estado se encuentran los bienes de uso. Y si es necesario, para concluir, digamos, el analista puede solicitar un informe técnico sobre el estado de los bienes de uso. ¿Sí? Profe, ¿sería como un desaprovechamiento de la capacidad productiva? ¿Cómo? ¿Se podría tomar como desaprovechamiento de la capacidad productiva de la empresa? Disminución de la capacidad productiva. Ah, bien. Por ejemplo, si yo tengo una máquina que me producía al momento de adquirirla o durante los 2 o 3 primeros años, estaba produciendo 1000 unidades por hora, por ejemplo, ¿sí? Con el transcurso del tiempo y fruto del uso, del desgaste, esa máquina, en lugar de producir 1000 unidades, produce 900, 800, 700, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de una disminución de la capacidad productiva generada por el uso, ¿sí? Y al disminuir esa capacidad productiva, o sea, menos unidades produzco, menos unidades vendo. O sea, esa máquina me tiene que producir, de acuerdo a las características o especificaciones técnicas, tiene que producir 1000 unidades por hora. ¿Sí? Entonces, ahí en esas circunstancias es rentable. Esa inversión es rentable. O sea, va a dejar de ser rentable en la medida que vaya disminuyendo su capacidad productiva. Ah, bien, profe, gracias. O sea, yo lo que quiero que ustedes tengan presente que costo financiero, ¿no es cierto?, no es lo mismo que costo económico, porque muchos confunden, bueno, tenemos que reparar, porque de pronto, o sea, sí, o sea, me disminuye la capacidad productiva, y bueno, y sí, también voy a incurrir en gastos para repararla, pero eso no me va a afectar el activo, me va a afectar los resultados del ejercicio. ¿Sí? Así que imagínense ustedes, si yo tengo una máquina improductiva que me está produciendo menos unidades, se colocan en el mercado menos unidades, eso significa que disminuyen las ventas. Y a la vez incurro en gastos para repararla, me está afectando los gastos y costos operativos, que eso también significa disminuir las utilidades o la capacidad generacional de utilidades. ¿Sí? Entonces, en virtud de esto, es que el analista, ante esta circunstancia, puede proyectar, o sea, de que va a disminuir, de que es improductiva y que la tiene que cambiar a la máquina, la tiene que reemplazar. Y que también con el tiempo va a disminuir su capacidad de venta. Y por ende, los resultados del ejercicio. O sea, si bien nosotros, cuando hacemos el análisis, trabajamos generalmente por sectores, como hemos dicho que a los fines del estudio de los estados contables los dividimos en partes, si bien
trabajamos por partes, pero luego que obtenemos un resultado de cada una de esas partes, o sea, estamos en condiciones de llegar a una conclusión final, ¿sí? O sea, determinamos un problema, vemos cómo se puede solucionar el problema, y si no se soluciona, y bueno, la consecuencia puede llegar a ser tal. Profe, Es lo mismo, ¿cómo? no sigas porque no tiene que ver con este punto mi pregunta. Bueno, nos estaba por un ejemplo medio tontito, es decir, cuando vamos al médico y me diagnostica que tengo, qué sé yo, tal enfermedad. Y bueno, el medicamento es este, que usted lo tiene que tomar. Por ejemplo, yo tengo presión arterial, ¿sí? Ese es el diagnóstico médico. Y el médico, ¿qué es lo que cómo me cubre, qué es lo que me dice? Usted tiene que tomar mientras viva una pastilla de la presión y tiene que hacerse controles mínimamente anuales o semestrales. Si quiere llevar una vida razonable, en condiciones. Entonces, ahí el médico, en base a estudios que ha realizado, ha determinado, ha diagnosticado una enfermedad, me da el remedio y me está proyectando, ¿sí? Eso no quita que puedan ocurrir eventualidades, pero en principio, con esa medicación, ¿sí? O sea, uno puede estar bien. Es lo mismo en la empresa. El analista determina, detecta cuál es el problema, da el remedio, sugiere, en este caso sugiere la solución y en base a eso también está proyectando el futuro del ente. Bien. Bueno, esos son los coeficientes, como les decía, y hemos dicho, propiedad, endeudamiento, origen de fondo, grado de inmovilizaciones y origen de las inmovilizaciones. Son los coeficientes más importantes. Yo lo que quiero hacerles ahora, ¿qué hora es? 19:12. Bueno, a ver, aquí tengo... Ahí también tienen en el aula virtual ejercicios del sector patrimonial que están subidos desde el año pasado y que yo los he hecho que los repliquen, que los vuelvan a cargar en la, dentro de donde dice cartilla de análisis e interpretación, ustedes abren y ahí tienen sector patrimonial y tienen ejercicios. A ver, papel y lápiz. Anoten. Coeficiente de propiedad empresaria igual a 39,68%. 39,68%. Coeficiente grado de inmovilizaciones igual a 43,93%.
deudas totales igual a 233.156 pesos. Se pide analizar e interpretar coeficiente endeudamiento empresario. Coeficiente orígenes de fondos. Coeficiente origen de inmovilizaciones. Este ejercicio está ahí en la cartilla esa que les digo, pero no está resuelto. O sea, aquí tenemos datos del valor de los coeficientes y tenemos información de las deudas totales, ¿sí? Ustedes tienen que tener presente aquí para resolver esto de que el coeficiente propiedad de empresaria y endeudamiento empresario son complementarios, ¿sí? Eso es lo que hemos dicho en teoría. Y son complementarios porque tienen el común denominador, el activo total, ¿sí? Entonces, si yo tengo que el propiedad empresaria es 39,68%, como se le da como dato aquí, el endeudamiento empresario es la diferencia. Es igual a 60,32, tengo aquí yo en la resolución. Luego, si ustedes trabajan matemáticamente, despejan valores de la fórmula, obtienen otra información. Y a ver, escriban. O sea, ya en la resolución, ¿sí? Endeudamiento empresario igual a 60,32, que surge por diferencia, ¿sí? Eso es igual a deudas totales dividido en activo total por 100. Ustedes tienen la información de las deudas totales. Que es 233.156. Dividido en X, porque el activo total no lo conocen. Por 100. Luego, averiguan el valor de la X. Y X va a ser igual a 233.156 por 100 dividido en 60,32. Eso es igual a 386.531,83. O sea que ese es el activo total. Entonces, si ustedes tienen que activo total es 386.531 y tienen que el pasivo es 233.156,
Por diferencia, obtienen el capital más las reservas. Y ahí pueden resolver el valor de los coeficientes que se les pide. ¿Están? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, a mí me da el origen de fondos igual a 65,78. O sea que hay endeudamiento, ¿sí? El valor es inferior al 100% del origen de fondos. Y el origen de las inmovilizaciones es igual a 90,33%. También por debajo del 100%. Que en principio, sin tener mayor información, me está indicando de que los bienes de uso que se han adquirido en el ejercicio han sido adquiridos con capitales propios y capitales de terceros. Es Profe, poco significativo. ¿Sí? ¿puedes repetir cuánto ha dicho que le ha dado el coeficiente origen de inmovilizaciones? Origen de inmovilizaciones 90,33. 90,33. Gracias, profe. Bueno, Profe, ajá. ahí en ese coeficiente yo no he alcanzado a anotar lo que me indica cuando el resultado es superior al 100%. ¿Cuál? ¿El de origen de las inmovilizaciones? Sí, en ese. En el de origen de inmovilizaciones es que los bienes de uso han sido adquiridos en su totalidad con capitales propios. O sea que no hay endeudamiento por compra de bienes de uso. Ese coeficiente Cuando está... es superior al 100%, ¿no? Así es, Bien, gracias, así profe. es. Bueno, ese tema y ese coeficiente está bien explicadito en el libro del contador Morellini. No sé si lo han conseguido, si se han preocupado por buscarlo. Bueno, por el momento dejamos y nos vemos mañana. Ustedes ahí en la cartilla que está subida a la página, saquen el tema de reformulación, que ahí hay conceptos teóricos de reformulación de estados contables. Eso vamos a ver mañana. Lo leen, lo sacan, no sé cómo hacen.